Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Una vez más, sean bienvenidos a este segundo servicio del día domingo, Día del Señor, 5 de abril de 2020. Damos las gracias al Señor porque en su misericordia permite que sigamos predicando su palabra, sigamos compartiendo el Evangelio y nos da los medios para poder realizarlo. Tal vez no podemos congregarnos físicamente aún, pero podemos igual reunirnos usando estos medios de la tecnología para juntos poder adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y antes de pasar ese tiempo de alabanza y adoración que nuestro Señor se merece, por supuesto, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar para pedir al Señor que bendiga este tiempo y lo utilice para la gloria de su santo nombre. Y por favor, ahí donde tú estás, en tu hogar, junto a tu familia, inclina tu rostro, por favor, vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios mío, por tu misericordia y por tu favor al permitir que una vez más este día domingo podamos congregar juntos, podamos escuchar el Evangelio, podamos adorarte y alabarte como solo tú te lo mereces, Señor. Dios mío, glorifícate en esta noche, exáltate y levanta en alto el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, que personas puedan oír el Evangelio en esta noche, no solamente a través de esta iglesia, esta congregación local, pero a través de las diferentes iglesias, Señor, que a estas horas están predicando tu palabra. Dirígenos, Señor, guíanos, entregamos este tiempo para la gloria de tu santo nombre y de tu Hijo Jesucristo, el Salvador de todos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, sean bienvenidos. Ahí veo algunos hermanos que están conectándose ya y vamos a aprovechar un poquito para saludarles. Saludos a Mari y esperemos que estés ahí en casa con la familia, todo bien. Saludos Arlan, tu esposa Daisy, un fuerte abrazo. Saludos hermana Soledad, saludos a Gustavo también. Saludos Marlene García, qué gusto verte Marlene, que Dios te bendiga. Saludos Pedro, bendiciones también hermano. Saludos Araceli, a tu esposo Luis, a tu pequeño Gabriel, Jaciel, que el Señor les bendiga. Saludos Ana de la Cruz, muy buenas tardes, que el Señor te bendiga. Saludos Rosemary, que el Señor te bendiga también grandemente. Y a todos los demás hermanos y amigos que se estarán conectando en los próximos minutos, pues también un fuerte saludo de nuestra parte, de parte de mi esposa también. Vamos a alabar al Señor, ¿qué te parece? Así que dispongamos nuestros corazones allí para poder cantarle esta primera alabanza que se llama Bendito Jesús. ¿Dónde están los que saltan esta tarde? Confiar.
deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Agradecidos, Señor, en cada área de nuestra vida, en cada circunstancia en nuestra vida, Señor. Vivir agradecidos a ti. Merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió,
Amén. Qué hermosas alabanzas, hermanos. Vamos a continuar con este tiempo de adoración a nuestro Señor y para ello vamos a leer la palabra de Dios. Así que te pido por favor que puedas abrir conmigo las Escrituras, la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, capítulo número 12. Libro de los Hechos, capítulo número 12, y vamos a leer la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. A ver, acompáñame por favor, querido hermano. Hechos, capítulo 12, verso número 1, y leamos lo que las Sagradas Escrituras tienen para nosotros. Dice la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba a gran voz: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Esta es la palabra que vamos a estudiar en esta noche, Hechos capítulo 12, y rogamos al Señor que nos ayude, que nos guíe y que nos hable por medio de su palabra. Pero antes de llegar a esa parte, vamos a seguir alabándole al Señor con un par de canciones más, esta adoración muy hermosa que se denomina Cante al Señor toda la creación. Vamos, hermanos, a seguir alabando a nuestro Señor. Que podamos proclamar en toda la tierra, Señor, la grandeza de tu poder, Señor, la grandeza de tu gloria. Que sean nuestras voces diciendo con toda la creación, Señor: cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Ponte
que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo
Amén. Damos gracias al Señor entonces por este precioso tiempo de adoración. Y ahora, hermanos, vamos a proceder a escuchar la palabra del Señor, a estudiar las Sagradas Escrituras. Y el día de hoy, hermanos, queremos compartir acerca de este tema. ¿Qué está haciendo Dios en esos tiempos? ¿Verdad? ¿Qué está permitiendo Dios? ¿Qué está pasando en todo ese tiempo? Como todos saben, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tal vez un tiempo que muchas otras generaciones de cristianos no han vivido. La iglesia, sin embargo, la iglesia perseguida en los países no alcanzados tal vez ha vivido mucho de estas cosas, pero la iglesia más occidental tal vez no hemos vivido estas realidades, sino recién esta es una etapa nueva para la mayoría de nosotros. Ahora, sin embargo, cobra más que nunca relevancia la promesa de nuestro Señor Jesucristo que Él habría de edificar su iglesia. Y cobra también relevancia, hermanos, el libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos se registra la vivencia de los primeros siervos, de los primeros cristianos de la iglesia temprana. Y podemos ver en esta iglesia cómo la dinámica de la fe funciona en medio de un ambiente de persecución, en medio de un ambiente de dificultades, de tribulaciones, en medio de un ambiente de escasez y en medio de un ambiente donde la iglesia, a pesar de las circunstancias, la iglesia prosperaba, la iglesia avanzaba, dado su estructura sencilla, su dinámica bíblica. Pero vamos a mirar un poco lo que el libro de los Hechos nos tiene que enseñar. Y si pudiéramos, hermanos, este texto que ya hemos leído hace un instante, si pudiéramos organizarlo, si pudiéramos definirlo de alguna manera, organizarlo, diríamos lo siguiente. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? Pues lo que Dios está haciendo en este tiempo, en primer lugar, está permitiendo, conforme a sus propósitos, que su iglesia sea atribulada, en primer lugar. Eso vemos en los primeros 5 versos de este capítulo. Luego también, ¿qué está haciendo Dios en ese tiempo? Pues Dios está guardando y está librando a sus siervos en medio de la tribulación. Versos 6 al 11. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? Pues Dios está consolando y edificando a su iglesia mientras el mundo se alborota. Esto lo vemos en los pasajes, en los versos 12 al 19 de este capítulo 12 del libro de los Hechos. Y por último, ¿qué está haciendo Dios en este tiempo? Dios está juzgando la incredulidad del hombre mientras prospera a su iglesia. Versos 20 al 25. Esto es lo que vamos a estudiar, lo que vamos a mirar en esta noche. 4 cosas que Dios está haciendo. Está permitiendo que su iglesia pase tribulación. Sin embargo, está librando a sus siervos en medio de esa misma tribulación. Está edificando a la iglesia mientras el mundo se vuelve loco. Y a la vez está juzgando la incredulidad del hombre incrédulo a la par que prospera a su iglesia. Entonces, vamos a estudiar, hermanos, la palabra de Dios y yendo al primer punto, a los primeros 5 versículos de este capítulo, hay que notar algo muy importante. Solo vamos a leer esta parte para ir recordando lo que habíamos leído ya hace un tiempo atrás. En aquel mismo tiempo, dice, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué tenemos que resaltar en esta etapa? En primer lugar, el contexto histórico, hermano. ¿Quién es este rey Herodes? En la Biblia se mencionan a 4 Herodes, y el Herodes del cual estamos hablando acá es Herodes Agripa I, nieto del rey Herodes el Grande, aquel que mandó matar a los niños ahí en la época de que el Señor Jesucristo nació. Era nieto de ese Herodes y también era sobrino de Herodes Antipas, el Herodes que luego se presentó con Jesús cuando nuestro Señor fue juzgado ahí junto con Herodes y Pilatos, ¿no? Entonces este Herodes del que estamos hablando es Herodes Agripa I. Y este hombre era el gobernador, el rey en esta época, y fue este hombre quien de alguna manera encabezó una segunda persecución de la iglesia. Tú recuerdas
No, esto no fue la primera vez que la iglesia sufre persecución o sufre ataques. Ya había sucedido tiempo atrás bajo la persona de Saulo. Saulo de Tarso había liderado una de las primeras persecuciones contra la iglesia, había hecho estragos en la iglesia, aunque ninguno de los apóstoles había sufrido daño. Ahora, recuerda, ya estamos en el capítulo 12 de Hechos, Saulo ya es creyente, Saulo se convierte en el capítulo 9 y Saulo ya era creyente, así que ahora Satanás utiliza otro instrumento humano para seguir persiguiendo a la iglesia. Ya no es Saulo, porque Saulo es Pablo, ya es un creyente. Ahora Satanás levanta a Herodes con el afán de perseguir y de destruir a la iglesia. Ahora, hay una diferencia muy grande entre Saulo de Tarso y Herodes Agripa I. ¿Por qué? Porque Saulo era impetuoso. Saulo iba persiguiendo a todo lo que se llamara cristiano, a todo lo que era cristiano, Saulo lo perseguía y lo encarcelaba y lo enviaba a la cárcel. Herodes Agripa no. Él era diabólicamente astuto. Este hombre no va a perseguir a todos los creyentes, sino va por las cabezas. Recuerda que la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 2, verso 9, que tanto Pedro como Juan y Jacobo eran considerados columnas en la iglesia, eran cabezas, eran personas de los cuales obviamente la iglesia no dependía porque la iglesia depende de Dios, pero eran hombres importantes, columnas de fe, de fortaleza dentro de la iglesia. Así que, ¿qué hace Herodes Agripa? Va por estas personas y captura a Jacobo y le mata a espada, dice, así que esto es una indicación de que Jacobo murió decapitado, y luego va por Pedro. Y a Pedro lo encarcela, ¿verdad? Y no lo mata inmediatamente, lo guarda. ¿Por qué? Porque hay otro contexto también acá, y es que era la fiesta de los panes sin levadura. Y esta fiesta duraba 7 días. Así que había muchísima gente en Jerusalén allí en ese tiempo, buscando participar de esta fiesta en Jerusalén. Así que lo que Herodes no quería era levantar un mitin, levantar un motín, ¿verdad? En medio de este contexto religioso. Lo que él quería hacer y la motivación que estaba detrás del hecho de que haya matado a Jacobo y el hecho de que haya encarcelado a Pedro era agradar a los fariseos, agradar a los judíos, porque él quería consolidar su posición como rey en ese lugar, quería ganarse el aprecio de la gente, así que era un interés político el que él tenía. Obviamente, dirigido y movido por Satanás, está persiguiendo a la iglesia, mata a Jacobo, encarcela a Pedro, y la idea de Herodes era que una vez terminara la fiesta, él pudiera matar a Pedro. Así que este era el deseo terrible de este hombre. Ahora, la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿qué pasó con Jacobo, verdad? Bueno, Jesús nunca prometió a sus discípulos que no habrían de pasar tribulación. Jesús más bien prometió que en el mundo tendríamos tribulación, pero que a pesar de todo, Dios libraría a su pueblo, Dios guardaría a sus santos. Eso no significa ausencia de problemas o ausencia de tribulaciones, sino que aún Dios daría paz en medio de estas circunstancias, en medio de este gran problema. Este arresto de Pedro que sufrió era el tercero, ¿no? Pedro ya había sido arrestado en 2 oportunidades. Hechos capítulo 4, verso 3 y Hechos capítulo 5, verso 10 nos muestra cómo Pedro ya había sido encarcelado anteriormente y había sido librado nuevamente. Ahora, esta fiesta de los panes sin levadura, vuelvo a repetir, duraba 7 días, y el propósito, el objetivo de la fiesta de los panes sin levadura y de la Pascua, ¿cuál era? Era celebrar la liberación del pueblo de Israel de Egipto de parte de Jehová. Ahora, la fiesta de la Pascua también tenía un contexto adicional, un enriquecimiento adicional bajo la óptica de los creyentes. ¿Por qué? Porque no solamente los creyentes celebraban esta liberación, pero ahora los creyentes celebraban el hecho de que la Pascua de Dios, Cristo Jesús, había sido sacrificado por nosotros. Pablo enseña eso en 1 de Corintios. Así que ahora los creyentes celebraban el hecho de que Cristo nos había liberado de la condenación del infierno, Cristo nos había liberado de la maldad. La nueva Pascua, que es Cristo, la Pascua definitiva, la Pascua verdadera, el Cordero de la Pascua perfecto de Dios,
había sido sacrificado por la humanidad, había derramado su sangre por los pecados del hombre y nos había liberado por medio de la fe de la maldad, de la condenación, del infierno. Así que en cierto sentido Dios ya ha liberado a su pueblo, Dios ya ha librado a los santos, Dios ya ha librado a sus hijos, Él ya nos ha librado. Hermanos, si usted y yo partimos en ese día de este mundo, nos vamos a la presencia de Dios. Él ya nos ha liberado. Él ya nos ha librado de las ataduras, de la muerte, de la condenación, del infierno y de la condenación por nuestra maldad. Así que, en cierto sentido, Jacobo sí había sido librado, obviamente, de las penurias de esta vida, había sido llevado a la presencia de Dios, pero había sido librado. Pedro se encontraba preso en este instante y normalmente la costumbre de esa época era que si había un prisionero, ese prisionero debía de estar atado, encadenado a un solo soldado. Normalmente un prisionero se encontraba encadenado a un solo soldado, pero eran tantas las medidas que Herodes puso sobre Pedro que Pedro tenía 4 soldados. Pedro tenía 2 soldados, uno a cada lado, y estaba encadenado a ellos, y aparte había 2 soldados más guardando la puerta de esa cárcel. Así que estaba sumamente protegido. Humanamente hablando, Pedro ya no tenía salvación. Humanamente hablando, lo único que le quedaba a Pedro era simplemente esperar la muerte. Pero, sin embargo, Dios tenía otros planes, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba si Pedro moría? Pues seguramente la iglesia iba a sufrir de alguna manera el hecho de que Pedro perder a uno de sus principales pastores, a uno de los principales maestros de la palabra de Dios, un apóstol del Señor. Saulo recién estaba, en esos años recién estaba fortaleciéndose en sus primeros años de creyente. Así que lo que estamos hablando es de que en ese instante el peso de la obra de Dios recaía sobre Pedro, sobre Juan, sobre Jacobo. Jacobo ya había muerto, quedaba Pedro y solamente quedaría Juan más los demás apóstoles. Ahora, y la iglesia estaba pasando entonces una gran tribulación. La iglesia estaba pasando tiempos oscuros. Sin embargo, a pesar de esta situación y de esta tribulación que la iglesia estaba pasando, dice la escritura que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. La iglesia estaba orando, la iglesia estaba intercediendo, la iglesia estaba derramando su oración por la vida de Pedro, clamando por el siervo de Dios, pidiéndole a Dios que le guarde, pidiéndole a Dios que le libere. Y hermanos, si bien es cierto, Herodes tenía sus soldados y Herodes tenía las cárceles, la iglesia tenía el poder de la oración. Una oración sincera, una oración fervorosa. El término en griego, literalmente hablando, era una oración agonizante. La iglesia estaba orando todos los días. Y ya sabemos que la fiesta de la levadura duró 7 días y Pedro no fue librado sino hasta el final de esa fiesta. Así que por lo menos la iglesia estuvo 7 días orando incesantemente, día y noche, por la liberación de Dios, porque Dios abriera puertas, porque Dios bendijera a la iglesia, porque Dios fortaleciera a los santos, porque Dios guardara a su pueblo en medio de tal tribulación. Obviamente, si Herodes había perseguido y capturado a 2 de los apóstoles del Señor, había matado a uno y estaba próximo a matar al otro, obviamente el cristiano de a pie, de a calle, tenía temor, tenía miedo. Vamos a ver más adelante que los creyentes estaban escondidos, estaban en sus casas orando, temerosos, porque si Pedro moría, si Jacobo ya había muerto, entonces, ¿qué les esperaba a ellos también? Así que en medio de un ambiente de temor, en medio de un ambiente de incertidumbre, en medio de un ambiente de gran tribulación, lo que la iglesia mejor puede hacer, hermano, es orar. Es clamar y es interceder a Dios para que Dios le guarde. Y eso es muy importante, hermanos. Eso es muy importante porque la iglesia siempre en tiempo de dificultad, la iglesia es llamada a orar. Lo mejor que puede hacer la iglesia en momentos de dificultad, en momentos de tristeza, en momentos de angustia, lo mejor que puede hacer la iglesia es orar. Lo mejor que puede hacer la iglesia es interceder. Lo mejor que puede hacer la iglesia es buscar el rostro de Dios para buscar la liberación, para buscar que Dios guarde a su pueblo.
Sigamos avanzando en este relato de las Escrituras. Sigamos avanzando, hermano, para ver qué es lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos. En primera instancia, lo que estamos viendo es de que Dios permite que su iglesia sea tribulada. Dios no nos exime de la tribulación, sino que Dios permite, de acuerdo a sus soberanos y santos propósitos, Dios permite que la iglesia sea tribulada, porque vamos a ver en el registro histórico de la iglesia que nunca ha sucedido que la iglesia sea tribulada y es destruida. La iglesia y Dios utiliza siempre la tribulación para perfeccionar, para purificar, para santificar y para hacer más poderosa su iglesia. Así que no debemos de temer, hermanos, cuando estamos pasando como iglesia tribulación, porque Dios utiliza la tribulación para resguardar a su pueblo. Sigamos estudiando las Escrituras y sigamos avanzando por el libro de Hechos, capítulo 12, y ahora leamos, hermano, desde el verso 6 hasta el verso número 11, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y cuando Herodes le iba a sacar, es decir, cuando ya la fiesta había terminado, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, y que de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora, ¿qué podemos ver acá, hermanos? Bueno, en primer lugar, lo que ya les había mencionado hace un instante. Pedro había continuado estando preso, y Dios permitió que Pedro continuara preso durante 7 días, el tiempo que duraba la festividad. ¿Por qué? Bueno, Dios es soberano, hermanos, y pudo haber liberado a Pedro el primer día que fue capturado, o Dios pudo haber permitido que Pedro no fuera capturado, pero sin embargo Dios permitió en su soberana sabiduría que Pedro fuera capturado y que permaneciera capturado 7 días, mientras que la iglesia estaba orando por él, y mientras que Dios estaba tratando con la vida de Pedro, también estaba tratando con la iglesia. Y Él es soberano para hacerlo en el tiempo en el cual Él lo ha determinado. Durante todo este tiempo, durante estos 7 días, hermanos, la iglesia permaneció en oración, la iglesia permaneció en intercesión, mientras que Pedro, cuando vemos este momento, ya pasados los 7 días, la misma noche, la noche previa a que Herodes sacara a Pedro para matarle, Pedro está durmiendo. Pedro está durmiendo porque está confiado en el Señor, hermanos. Él no está atribulado, él no está desesperado, él está descansando en el Señor, él está tranquilo, confiando en Dios, porque yo me imagino que Pedro dice: bueno, si al final me voy, pues morir es ganancia, como dice Pablo, como diría Pablo más adelante, morir es ganancia, y si me quedo, pues me quedo para servir a Dios. Así que recuerda, pase lo que pase, Dios ya te ha librado, Dios ya nos ha librado de la condenación del infierno, Él ya nos ha guardado, así que pase lo que nos pase en esta tierra, hermano, ya ganamos. Ya ganamos, vamos rumbo a la patria celestial, Dios ya nos libró, así que eso es algo muy importante que entender. Así que Pedro estaba resguardado, y habían 4 soldados en 4 turnos, así que habían 16 soldados cuidando de Pedro, y una puerta de hierro encima, y él encadenado a 2 soldados, o sea, imposible de poder escapar. Pero ¿sabes qué sucede? Dios envía a su ángel. Dios envía un ángel para liberar a su siervo. Dios envía un ángel con órdenes para que libere. Así que este ángel estaba medio apurado, el ángel, porque le dice a Pedro: cíñete rápido, levántate, vámonos rápido, ¿no? El ángel estaba medio apurado, estaba el ángel. Pero el punto es de que Pedro le dio órdenes a Pedro para que se aliste, se ciña los calzados, se ponga sus sandalias y comience a correr y comience a caminar. Y milagrosamente, hermano, las cadenas se le caen de las manos. Milagrosamente los soldados siguen durmiendo. Nadie se da cuenta. Pedro dice: uy, ¿y ahora qué pasó?
¿Qué sucedió? Bueno, Pedro se levanta simplemente y lo sigue el ángel, pero interesante, Pedro no sabía si lo que estaba viviendo era realidad o estaba viendo una visión. Ahora, ¿por qué sucede esto? Recuerda que en Hechos capítulo 10, Pedro había sido guiado por Dios para ir a la casa de Cornelio y Dios le había enseñado a Pedro que no despreciara a los gentiles. ¿Y cómo lo hizo? Usando una visión. Así que, ¿qué sucede? Probablemente Pedro pensaba que Dios estaba obrando de la misma manera, que Dios le estaba mostrando una visión, que Dios estaba haciendo las cosas de la misma manera, pero no, hermanos, Dios no siempre obra de la misma manera, así que Él está haciendo ahora algo diferente. Dios le habló en visiones a Pedro en algún momento, sí, pero ahora ya no, ahora Él está enviando un ángel. Él pudo haber simplemente hecho como otra vez sucedió, o como sucedería más adelante en Hechos 16, que hay un terremoto y las cadenas se caigan, como lo hizo con Pablo, pero no, Dios lo hace de manera diferente cada vez. Dios obra de la manera soberana, de la manera que Él desea. Así que esta vez envía a su ángel, manda a Pedro. Pedro tiene que obedecer, Pedro tiene que caminar, tiene que levantarse en fe, tiene que creer lo que está sucediendo. Y dice algo muy interesante en la Escritura, que una vez que Pedro llega hasta la puerta de hierro, y el hierro es algo muy fuerte, muy pesado, dice que inmediatamente las puertas se abren. Y el vocablo griego, hermanos, que se utiliza para traducir esta frase es automáticos. Es decir, las puertas se abrieron automáticamente cuando Pedro decidió creer en fe, decidió obedecer y caminar en el camino de Dios. Hermanos, las puertas se abrieron de manera automática. Pedro podía haber muerto y la iglesia podía haber padecido bastante. En efecto, Jacobo murió. ¿Por qué Pedro murió? Digo, ¿por qué Jacobo murió? ¿Por qué Pedro no? ¿Por qué Pedro fue salvado? ¿Por qué Dios hizo esto? Bueno, hermano, en primer lugar, Dios es soberano. Él obra de la manera que Él desea. Y recuerda, tanto Jacobo como Pedro como la iglesia fueron y serían liberados. Jacobo fue liberado de las penurias de esta vida y se fue a la presencia de Dios a disfrutar de la patria celestial por toda la eternidad. Pedro fue librado de la prisión para seguir sirviendo al Señor. La iglesia fue librada, es librada y seguirá siendo librada para que sigan adelante sirviendo junto al lado de sus pastores, junto al lado de sus obreros, llevando el evangelio hasta que Dios quiera. Hermanos, los creyentes vivimos en función no de nuestros planes, sino en la función de los planes de Dios. En función de los planes de Dios. Muchos años después, Pedro, ya un apóstol anciano, y Dios le permitió llegar hasta su vejez. Dios permitió que Pedro llegara hasta su vejez, y fue así por la soberanía de Dios. Pedro diría en 2 de Pedro capítulo 2, verso 9, «Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio». El Salmo 34, 19 dice, «Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová». Así que, hermanos, sea lo que sea que pase en nuestras vidas, Dios libra a sus hijos, Dios libra a sus siervos. A veces la manera como nos libra es llevándonos a su presencia. Y no está mal. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. A veces Dios permite que sigamos porque Dios tiene un propósito todavía para nosotros en esta tierra. Sea lo que sea, como dice Pablo, hermanos, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Amén. Así que, ¿qué hace Dios en este tiempo? ¿Qué está haciendo Dios en estos momentos? En primer lugar, está permitiendo que su iglesia sea tribulada. Y está bien porque Dios trabaja con su iglesia. En segundo lugar, Dios está guardando y librando a sus siervos en medio de la tribulación. Algunos se están yendo, hermanos. Y Dios se lleva a algunos de sus hijos, porque en su soberanía y su propósito, su tiempo para ellos acá en la tierra ya terminó, y se los lleva. Los demás quedamos aquí en esta tierra, ¿pero para qué? Para seguir sirviendo al Señor. Lo único que no debe pasar, hermanos, es que quedemos en esta tierra para no servir al Señor, para vivir una vida pecaminosa. Lo que no debe de suceder, hermanos, es que si Dios te lleva a su presencia, te vayas mal. Hermanos, nadie tiene la vida comprada. Ni tú ni yo sabemos o tenemos la certeza de decir, mañana me voy a levantar vivo y mañana voy a hacer esto y lo otro. No, no sabemos. Tal vez Dios nos lleva hoy. Que no nos coja la muerte, hermanos, estando en mala comunión con el Señor. Estando en pecado, estando en desobediencia, sin congregar, sin servir, sin amarle al Señor.
Hermanos, que la muerte no nos llegue, que la muerte nos llegue, mejor dicho, sirviéndole al Señor, que la muerte nos llegue amándole, que la muerte nos llegue buscándole, honrándole, reverenciándole, pero que jamás la muerte nos encuentre ociosos, que jamás la muerte nos encuentre desobedientes al Señor. Y si Dios te da un día más de vida el día de mañana, que sea para la gloria de Dios, que sea para que ores, que sea para que leas las Escrituras, que sea para que le sirvas, que sea para que compartas el Evangelio. Sea que nos vayamos o sea que nos quedemos, dice Pablo, del Señor somos. Le pertenecemos a Él, para su gloria, para su alabanza. Sigamos, hermanos, en lo que este texto nos tiene que enseñar. ¿Qué más nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué más nos enseña las Escrituras? En tercer lugar, lo que aprendemos, hermanos, también, como cosas que Dios está haciendo en estos tiempos. Dios está consolando y edificando a su iglesia mientras el mundo entero está alborotado. Lee conmigo, por favor, Hechos capítulo 12, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban muchos reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, «Estás loca», pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Luego de que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Qué podemos aprender entonces en este pasaje, hermanos? En primer lugar, Pedro, obviamente, de manera natural, apenas fue liberado de la cárcel, lo primero que hizo Pedro fue, voy a buscar a mis hermanos. Voy a compartir con mis hermanos la bendición de Dios. Voy a decirle, el Señor ha respondido la oración. Dios ha respondido su clamor. Estoy aquí. Dios me ha librado. Sigamos sirviendo al Señor. Sigamos adelante en la obra del Señor. Así que, ¿qué hace Pedro? Pedro va a la casa de María, la madre de Juan Marcos, un hombre que fue muy cercano para Pedro. ¿Y qué sucedía en esta casa? Funcionaba una iglesia. Porque vemos ahí a muchos hermanos reunidos orando al Señor. Recuerda que la iglesia del primer siglo realizaba sus reuniones y llevaba la vida de la iglesia tanto en el templo de manera congregacional y sobre todo en las casas. En varias casas la iglesia se reunía y cada casa tenía un pastor guiando a ese pueblo, guiando a esos hermanos que se reunían para orar, para tener comunión, para alabar al Señor. Y eso era la vivencia normal de la vida de la iglesia. Y qué importante era que la iglesia tuviera esa vivencia, porque si una de las cosas que era más difícil de erradicar a Sendero Luminoso en épocas pasadas en el Perú era porque Sendero Luminoso funcionaba por células y era muy difícil porque capturaban a un líder de una célula y habían 1000 más. Y no podían de erradicar a estas células. Y ese fue un concepto tomado de las Escrituras, tomado de la iglesia del primer siglo. La iglesia crecía grandemente, la iglesia avanzaba y prosperaba porque se reunían en casas. Había muchas células llevando la obra de Dios, muchos pastores, muchos hombres encargados de la obra. Y era bastante difícil que la iglesia se detuviera porque había muchos lugares donde la palabra se predicaba. Así que Pedro llega a esta casa, comparte el evangelio y sucede algo un poco cómico porque Pedro llega a la puerta de la casa de María, la madre de Juan Marcos, y toca la puerta, ¿verdad? Toc, toc, toc. Toca la puerta y sale una muchacha que se llama Rode, que obviamente conocía a Pedro porque reconoció su voz. Y esta mujer, esta señorita, al reconocer la voz de Pedro, en vez de abrirle, se va corriendo, entra de vuelta a la casa para avisar a los demás y lo dejó a Pedro parado en la puerta. Ahí lo dejó al apóstol Pedro parado ahí. Ni siquiera le abrió la puerta. Y esta muchacha entra, ¿verdad? Y así no sé, parece que era media
estaba media nerviosa la muchacha, así que ella va y le cuenta a los hermanos, ¿no? He escuchado a Pedro, ¿no? Pedro está ahí en la puerta, está tocando. Y ocurre una discusión medio extraña, porque los hermanos no le creen, los hermanos le dicen, no, tú estás loca, ¿no? No, es verdad, yo lo he escuchado, no, es su ángel, dice, no, es verdad. Y es interesante porque a pesar de que la iglesia había pasado varios días orando al Señor, aproximadamente 7 días orando, habían estado orando fervorosamente, incesantemente a Dios, aparentemente parece no tenía la misma fe de que Dios iba a realmente responder su oración, es decir, estaban orando a Dios, pero como que no tenían tanta fe de que realmente Dios fuera a responder esa oración. Y hermanos, su oración era fervorosa, pero su fe no era tan grande. Y se parece mucho a nosotros, hermanos. A veces nosotros oramos y decimos, Señor, haz esto, por favor, abre las puertas, pero realmente nuestra actitud es como que no creemos que eso realmente sea así, y no creemos que realmente Dios vaya a hacer lo que le estamos pidiendo. Pero hermanos, cuando nosotros vemos en las Escrituras al pueblo de Dios orar, y realmente Dios obra, hermanos. Estamos llevando estudios diarios de lunes a sábado acerca de la oración y estamos orando al Señor. Y hermanos, te animo a creer que Dios va a cumplir lo que estamos orando. Te animo a creer, te animo a tener fe que si estamos tocando el trono y tocando, accediendo al trono de Dios y tocando las puertas día con día, hermanos, Dios va a responder. Te animo a creer que Dios va a responder por las cosas que le estamos pidiendo. La oración tiene poder. Recuerda lo que dice Santiago. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que reforcemos nuestra fe en que Dios va a hacer lo que Él ha dicho que Él va a hacer. Y reforcemos nuestra fe en que si estamos pidiéndole a Dios conforme a su voluntad, Dios va a obrar. Así que los hermanos, bueno, al final van y abren la puerta y sí, pues era Pedro que estaba ahí parado esperando, porque dice que Pedro insistió en llamar, ábrame por favor, soy el apóstol Pedro. Y al final ellos le abrieron, Pedro entró, se gozaron, se alegraron, estoy seguro que se abrazaron, compartieron y comieron también, porque siempre donde hay creyentes hay comida, ¿verdad? Entonces comieron, se abrazaron ahí y oraron al Señor dándole gracias a Dios. Y Pedro le dice, hermanos, por favor, vayan y cuéntenle a Jacobo y cuéntenle ahora, este Jacobo no era el Jacobo que murió. Este Jacobo es Santiago, el medio hermano de Jesús. El Jacobo que murió era el hermano de Juan, del apóstol Juan. El Jacobo que estaba con vida era el medio hermano de Jesús, también conocido como Santiago, y quien escribió la epístola de Santiago. Así hay que tener clara esa distinción. Así que quien quedó, Jacobo, Santiago, Dios lo levanta, ¿verdad?, para ser una figura primordial en Jerusalén. Se fue un Jacobo, Dios levantó a otro Jacobo. Y para que vaya a contar a los demás hermanos, y Pedro se va a otro lugar, se va seguramente a visitar otras células, se va a visitar a otros hermanos para animarles en la fe y para poder reconfortarles en la fe. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos, hasta este momento? Vemos que Dios responde a la oración de la iglesia. Dios libera a su siervo, levanta más obreros como Santiago, anima los corazones de los hermanos y edifica su obra aún en medio de la dificultad. No siempre las cosas salen como uno espera, seguramente que nadie esperaba que Jacobo iba a morir, pero Dios se lo llevó. Pero sin embargo, a pesar de que nosotros no esperamos esto, y a pesar de que tengamos poca fe para creer que estamos orando y que Dios va a responder lo que estamos orando, hermanos, si nos mantenemos vigilantes, si nos mantenemos incesantemente en ese espíritu de oración, en ese deseo de agradar al Señor, Dios va a obrar poderosamente, cumpliendo sus propósitos en medio de la iglesia y en medio de ese mundo, fortaleciéndolos. Así que mientras la iglesia está siendo fortalecida, mientras la iglesia está siendo animada porque Dios ha liberado a Pedro, y la iglesia está feliz, está contenta porque ve que sus oraciones tienen efecto y la obra va a continuar adelante, el mundo se encuentra alborotado. Al día siguiente, Herodes, los soldados y Herodes, todos se dan cuenta que Pedro no está. Así que Herodes monta en cólera, ¿verdad? Y va e interroga a los 16 soldados, o a los soldados que estaban de turno, les pregunta, ¿dónde está Pedro? ¿No? Y nadie puede dar razón de Pedro, porque nadie sabe qué pasó. La puerta está abierta, las cadenas están abiertas, y nadie sabe qué pasó. Así que después de interrogarlos, dice la Escritura, que Herodes les manda a matar. ¿Y qué más sucede? Pues el plan de Herodes queda frustrado. El plan de matar a Pedro, lo que los fariseos querían que Pedro muriera, pues no se cumplió. Sus planes quedaron frustrados, todos quedaron ahí alborotados, y Herodes no hizo nada, ni siquiera siguió persiguiendo a Pedro, porque nos dice la Escritura que él solamente regresó a Cesarea y se quedó allí.
La iglesia es edificada, la iglesia es liberada, el mundo queda confundido, el mundo queda alterado en sus planes y propósitos, porque hermanos, los planes, los propósitos y la sabiduría de Dios están por encima del mundo y de los reyes y de los gobernantes de la tierra. La obra de Dios está por encima, lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo está por encima de lo que los planes y gobernantes y naciones establezcan. Dios está por encima de esto. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos promete, y quiero hablarle a la iglesia, hermanos, la palabra de Dios nos promete que habrán pestes, habrán guerras, habrán enfermedades, persecución, muertes. Esto no es algo extraño para los creyentes. Sabemos que va a ser así porque la palabra de Dios nos lo especifica. Sin embargo, a pesar de esto, Dios está con su iglesia. Hermanos, te digo una cosa. Algunos creyentes seremos llevados por el Señor. Algunos creyentes quedaremos. ¿Quién lo va a decidir? Dios. Sin embargo, Dios, como sea que fuera, Dios libra a sus hijos. Lo único que Dios nos pide por medio de su palabra a los hijos de Dios es que nos mantengamos con integridad y con fe en el Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios y acompáñame a leer este texto de Lucas capítulo 21, verso 34. Lucas capítulo 21, verso 34 dice así: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué estamos hablando entonces, hermanos? ¿Que Dios promete liberar a su pueblo? Sí. Y a veces esa liberación significa que algunos se irán con el Señor. Por enfermedad, por dolor, por tristeza, por muchas cosas, por muchas circunstancias, Dios se llevará a alguno de sus hijos porque el tiempo para ellos ya terminó en esta tierra. Y ya los libró. Están ahora en la presencia del Señor. Y algunos otros quedarán. Quedarán para seguir sirviendo al Señor, quedarán para seguir llevando el Evangelio, quedarán para seguir extendiendo la obra de Dios. Sea como fuere, Dios consuela a su iglesia, Dios edifica a su iglesia, Dios está por encima de los planes de ese mundo. Y mientras el mundo está confundido, mientras el mundo está en incertidumbre, mientras el mundo está en temor, la iglesia avanza victoriosa, edificada, fortalecida por el poder del Espíritu Santo. Y para esto tenemos que darle las gracias al Señor. Sigamos viendo en este último punto, el cuarto punto de esta predicación en esta noche, para ver qué es lo que la palabra de Dios nos tiene que enseñar. Acompáñame, por favor, querido hermana, a Hechos capítulo 12, verso 20. Hechos capítulo 12, verso 20. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. ¿Qué vemos entonces en este texto? En primer lugar, hermanos, lo que vemos es un evento muy curioso en la vida de Herodes Agripa, y este evento ha sido registrado, hermanos, por historiadores paganos. Por ejemplo, Flavio Josefo, que era un hombre que registró mucho de los acontecimientos de la vida antigua. Este hombre, en su libro Antigüedades, registró lo siguiente, y leamos: se puso una prenda de plata pura y de una contextura realmente maravillosa, y entró al teatro temprano en la mañana. En aquella hora, la plata de su vestimenta, iluminada por el reflejo de las haces del sol sobre ella, brillaba de una manera sorprendente, y fue tan resplandeciente como para horrorizar a aquellos que lo miraban fijamente. Y de repente sus aduladores empezaron a gritar, uno de un lugar, otro de otro lugar, pero no por su bien, que él era un dios.
Un dolor severo también empezó en su vientre y empezó de una manera sumamente violenta. Cuando había sido muy agotado por el dolor en su vientre por 5 días, se fue de esta vida. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del relato justamente de la muerte de Herodes Agripa I, registrado por Flavio Josefo en su libro Antigüedades. Este relato nos habla, o la Biblia, perdón, nos habla de que en determinado momento Herodes recibió la alabanza exagerada de la gente de Tiro y de Sidón, quienes lo alabaron y de alguna manera proclamaron que él era un dios, atribuyéndole divinidad y obviamente blasfemando. Ahora, el problema fue que Herodes no lo impidió y recibió el juicio de Dios. Cuando ellos clamaron voz de Dios y no de hombre, el Herodes lo disfrutó, tomando la gloria para él y no dándole la gloria a Dios. Así que, ¿qué sucedió? Dios envía ahora un ángel, no para librar, como en el caso de Pedro, sino para juzgar. Y este ángel enviado a juzgar hirió a Herodes y Herodes murió comido de gusanos. Es interesante y quiero que notes algo. No solo Herodes había pecado al recibir la gloria para él y no dársela a Dios. El pueblo también pecó porque ese pueblo atribuyó divinidad a alguien que era un simple hombre mortal. El pueblo también pecó blasfemando contra Dios. Ahora, sin embargo, el pueblo no es castigado, pero Herodes sí. ¿Por qué? Esto sucede igual que en el caso de Jacobo y de Pedro. En el caso de Jacobo y de Pedro, uno fue llevado a la presencia de Dios y el otro quedó. Y fue librado de la cárcel para seguir sirviendo a Dios. Pero ambos fueron librados. Uno fue librado porque se fue al cielo con el Señor y el otro fue librado para seguir sirviendo a Dios. En el caso de Herodes y del pueblo, vemos que Herodes fue juzgado con la muerte y el pueblo fue juzgado por su incredulidad. Uno fue castigado inmediatamente por la muerte y llevado al infierno. Los otros, si continuaban en su incredulidad, hermanos, el día que murieran, igual iban a ser efectivo ese juicio y yéndose al infierno. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? El Evangelio de Juan nos dice que aquellos que no han creído en el nombre de Jesús ya son condenados. No es que van a ser condenados, ya son condenados. Ya están juzgados por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Solo que la condena todavía no se hace evidente. Es como el caso de los creyentes, hermano mío. Tú ya eres salvo, pero todavía no. ¿En qué sentido? En el sentido de que tu cuerpo todavía está sujeto al pecado, todavía envejecemos, todavía morimos físicamente en esta tierra. Ya somos salvos, en esperanza, todavía nuestra salvación no se ha hecho completamente evidente. Igual en la vida del incrédulo, el incrédulo ya es condenado, ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios, pero su condena todavía no se hace evidente, todavía no se hace efectiva porque aún la muerte no le llega. Cuando le llega la muerte, esa persona hará efectiva su condena. Hará efectiva la condenación por no haber creído en Dios. Entonces, en cierto sentido, Dios trató con Herodes y le quitó la vida, no le dio más oportunidad para arrepentimiento y Herodes fue al infierno. Y hasta el día de hoy él está allí. Santo Dios. Pero para el caso de los incrédulos de esa época, el pueblo de Tiro y de Sidón, Dios extendió misericordia para que ellos continuaran viviendo, pero si ellos continuaban en su falta de arrepentimiento, si ellos continuaban en su dureza de corazón y morían, se iba a hacer efectiva justamente esa condenación. Como sea, ellos ya estaban juzgados por Dios por causa de su incredulidad, por causa de la dureza, hermanos, de su corazón. Me hace recordar este pasaje de Lucas capítulo 13, verso 1 al 5. Dice la Escritura, en este tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron estas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Querido amigo, hoy en este mundo, en este momento, hay muchas personas que están muriendo. Muchísimas personas, miles de personas que están muriendo cada día. Y muriendo en situaciones muy tristes,
lejos de sus familias, lejos de sus seres queridos, muriendo de una enfermedad que realmente les causa mucho dolor y se los lleva rápidamente. Te digo una cosa, el hecho de que estas personas estén viviendo esa situación tan terrible no le hace más pecador que tú. La palabra dice, sea como fuere, si tú no te arrepientes, igual morirás e irás al infierno. Si alguna de esas personas enfermas con el virus el SARS coronavirus 2, muere y sin haber creído en Jesús, va a ir al infierno. Esa es la noticia triste, hermano. La condición del ser humano es pecadora. Si una persona no ha creído en Cristo Jesús, sea como sea que se vaya a esta vida, irá al infierno. Porque está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Yo te digo una cosa, tal vez tú estás en casa, tal vez tú estás tranquilo, tal vez no estás infectado de esa enfermedad, pero tú no eres más digno que esa persona. Si tú no te arrepientes, igual morirás e irás al infierno. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la salida? Dios te quiere liberar. Dios quiere librarte como libró a Pedro, como libró a Jacobo, como libró a la iglesia del primer siglo. Dios quiere librarte por medio de la salvación en Cristo Jesús, que vivió una vida perfecta y derramó su sangre en el Calvario para que tú y yo podamos ser perdonados de nuestros pecados, de nuestra maldad. Y la Escritura dice que si nosotros invocamos el nombre del Señor como Cristo, como Salvador de nuestras vidas, y creemos en nuestro corazón que es así, le pedimos perdón de nuestros pecados, Dios nos librará de la condenación del pecado, de la maldición del infierno y de la muerte, de tal manera que si partimos de esta vida, hermanos, iremos a la presencia de Dios. La invitación del Señor en esta noche para tu vida, querido amigo, querida amiga que nos estás viendo y que aún no te identificas como creyente, es: Dios te quiere liberar. No tienes por qué morir, no tienes por qué ir al infierno. Dios te quiere liberar. La liberación se llama Cristo Jesús. La liberación se llama Cristo Jesús. Para que el día en que tú, sea por medios naturales, sea por una enfermedad, sea por un accidente, sea por la manera que sea, porque al final todos tenemos que partir de esta tierra en algún momento, tengas la certeza y la seguridad de que si sales de este mundo, vas a ir al cielo. Vas a ir a la presencia de Dios, vas a vivir la eternidad en la presencia de Dios. El infierno es un lugar terrible, hermano, amigo. El infierno es un lugar terrible de condenación, es un lugar terrible donde el fuego nunca se apaga, donde los dientes rechinan y crujen de dolor, de miedo, de indignación, donde el gusano nunca muere. Jesús habló mucho del infierno y Él habló para que la gente no vaya al infierno, y en esta hora es mi responsabilidad como siervo de Dios decirte que el infierno es real y que Dios no quiere que vayas al infierno y que Él ha provisto una liberación, y esa liberación se llama Cristo Jesús. Dios quiere librarte de esa condenación. Dios quiere librarte de esa maldad. El contraste, queridos amigos y hermanos, entre Herodes y la iglesia era claro. Herodes creía que tenía la mano superior contra el pueblo de Dios. Creía que él tenía el poder para decidir los destinos de la iglesia. Pero Dios le mostró quién está realmente a cargo. Herodes fue juzgado y murió. Así como han sido juzgados y han muerto todos los hombres a lo largo de la historia que se han opuesto a la iglesia del Señor, todos ellos han muerto. Hermanos, todos aquellos que han levantado su mano contra Dios, que han levantado su puño contra Dios, están muertos el día de hoy. Y los que están vivos morirán también. Porque nadie puede oponerse al soberano y santo Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Nietzsche dijo: Dios está muerto. El que está muerto es Él. Dios sigue vivo, gloria al Señor. Querido hermano y amigo, el poder lo tiene Dios. La gloria le pertenece a Dios. La sabiduría la tiene Dios. El reino es de Dios. La iglesia sigue avanzando. Mira lo que dice la Escritura, hermano, en esta última parte, versos 23, 24 y 25. Herodes fue juzgado, Herodes murió, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Así que lo que Satanás había planeado contra la iglesia, matar a Jacobo, matar a Pedro, destruir a la iglesia, se volvió en contra. Porque al final, sí, Jacobo fue llevado a la presencia de Dios y Jacobo ya está gozando de los deleites del cielo. Pedro fue liberado, siguió sirviendo al Señor, la iglesia fue fortalecida, se levantaron nuevos servidores, se levantó Santiago, se levantaron los apóstoles, se levantaron los demás obreros, los demás pastores, y la iglesia del Señor crecía y se multiplicaba. La obra del Señor es la librada del mal y seguía victoriosa en medio de los tiempos que le había tocado vivir. Nuevas puertas de ministerio se abrían,
Nuevos siervos se levantarían, el evangelio, hermanos, seguía siendo predicado, la palabra de Dios seguía siendo avanzada. Querido hermano, nunca una prueba, una tribulación que la iglesia ha pasado a lo largo de la historia ha podido terminar con la iglesia. Y no podrá, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Así que yo te digo, hermano, la iglesia sobrevivirá al coronavirus. La iglesia sobrevivirá a la recesión económica. La iglesia sobrevivirá a este nuevo cambio de escenario geopolítico. La iglesia sobrevivirá a toda prueba y a toda dificultad y a toda circunstancia que se presente en este mundo, porque Dios está con su iglesia. Su mano está sobre la iglesia. Él ha prometido edificar a su iglesia. Él abrirá puertas de liberación. Sí, Dios se llevará a algunos de sus siervos. Dios se llevará a algunos de sus hijos. Pero gloria a Dios por ellos, hermano, porque descansarán de sus obras. Descansarán en la presencia de Dios, gozándose para siempre en la presencia del Padre. Pero los que queden aquí en esta tierra seguirán sirviendo al Señor. Seguiremos adelante, seguiremos predicando el Evangelio, seguiremos adelante preparando la siguiente generación. Sea como fuere, la iglesia y la obra sigue avanzando, no se puede detener. Querido hermano, te animo a que confiemos en Dios, y a que sigamos adelante en lo que Dios nos ha llamado. Termino con esto. La iglesia en estos momentos está siendo tribulada y sacudida. Estamos pasando dificultad económica, estamos pasando incertidumbre, somos también, de alguna manera, nos afectan las decisiones del gobierno, las decisiones de la economía. Descuida. El Señor no permitirá que su iglesia decaiga. El Señor no permitirá que su iglesia decaiga, hermanos. Él ha prometido edificar a su iglesia. Hermanos, la prueba y la tribulación, lo único que logra es cernir, es diferenciar a los verdaderos creyentes de los falsos y fortalecer al pueblo de Dios. Aquellos que iban a la iglesia solo por costumbre, aquellos que iban a la iglesia solamente porque no tenían otra cosa mejor que hacer, porque realmente no tenían una fe en Dios, porque solamente buscaban los panes y los peces y no buscaban a Dios de corazón, aquellos se alejarán, se irán, porque eran falsos creyentes. Pero los verdaderos creyentes seguiremos orando, seguiremos luchando, seguiremos fortalecidos, porque decimos como Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, si tú estás pasando por un momento de tribulación, descansa. Ora y confía en el Señor. Él te va a librar y te va a preservar para su reino y para su gloria. Él te va a librar. Confía en el Señor. Aunque el mundo esté turbado, lleno de miedo e incertidumbre, diciendo que sí, que esta cuarentena no va a acabar, que sí, que la recesión económica va a acabar con los países, que sí, que va a haber guerras, que sí, que va a haber hambre, que sí, que la gente se va a quedar sin trabajo, que sí, que van a haber saqueos. Hermano, calma. Tú estás en el mundo, pero no eres parte de ese mundo. Tú dependes del Padre Celestial, el cual tiene cuidado de ti y el cual sabe qué cosas tienes tu necesidad aún antes de que se las pidas. Pase lo que pase, hermano, aunque los montes tiemblen y bramen los mares y los cielos caigan, tú estás seguro, segura en la mano de Dios. Regocíjate en el hecho de que Dios va a prosperar a su iglesia. Adáptate a los cambios, hermano. Seguramente por mucho tiempo no podremos hacer el ministerio como antes lo hacíamos y tendremos que adaptarnos. Está bien. El mundo puede cambiar. Las formas pueden cambiar, la manera de hacer iglesia puede cambiar, pero Dios sigue siendo el mismo y su palabra no cambia. Adaptémonos, fortalezcámonos y sigamos adelante llevando el Evangelio. Aún el mundo sigue teniendo necesidad del Evangelio de Jesucristo. Eso no va a cambiar. Con enfermedad o sin enfermedad, el principal problema del hombre no es el coronavirus. El principal problema del hombre no son los siguientes virus que aparezcan. El principal problema del hombre es que si muere sin Cristo se va al infierno. Y la única solución para eso es el Evangelio de Cristo Jesús. Ora por la gente incrédula, hermano. Ora por las naciones que no conocen al Señor. Ora por aquellos que permanecen en dureza de corazón. Ora por ellos. Porque si ellos cierran sus ojos en esta vida, irán al infierno.
Que eso quebrante tu corazón y te haga orar y te haga interceder y pedir por familiares, vecinos y amigos que no conocen al Señor. Ora por las naciones, ora por los misioneros, por los obreros que trabajan en las naciones cerradas. Ora por la iglesia, ora por los pastores. Ora, hermanos, por las iglesias que tal vez no tienen el conocimiento, no tienen las herramientas tecnológicas para conectarse como nos conectamos nosotros tal vez. Y sus hermanos, los hermanos, nuestros hermanos, no se están reuniendo hace varias semanas y sus pastores no tienen cómo comunicarse con ellos. Ora por ellos, hermano. Ora por los pastores que no tienen trabajo, cuyas iglesias han cerrado y que ellos solo viven de su diezmo y no pueden, no tienen ahora con qué darles de comer a sus familias. Ora por esos pastores, ora por esos obreros, ora por los misioneros, ora por aquellos que están en las ciudades y en los países no alcanzados, exponiéndose a la muerte. Ora por ellos, ora por las iglesias cerradas, hermanos. Si tú y yo nos sentimos tal vez tristes o angustiados porque estamos casi un mes encerrados aquí en casa y no podemos reunirnos y abrazarnos como antes, te digo, hay hermanos que nunca han conocido otra vida que esa. Hay hermanos en Irán, hay hermanos en China, hay hermanos en las naciones no alcanzadas que no saben lo que es un lugar con muchos hermanos donde se pueden abrazar y cantar a vida voz. No saben lo que es eso. Ellos se reúnen siempre escondidos. Que eso quebrante tu corazón, hermano. Que eso quebrante tu corazón. Y que aprendas a valorar lo que se te ha dado. Ahora que no lo tienes, aprende a valorar lo que se te dio. Aprende a valorar que tenías una iglesia. Aprende a valorar que tenías pastores. Aprende a valorar que podías pedir consejería en cualquier momento. Aprende a valorar que podías reunirte sin problemas. Aprende a valorar que tenías hermanos con los cuales podías reunirte y conversar y salir. Aprende a valorar el hecho que podías salir a evangelizar libremente. Aprende a valorar lo que se te dio. Y si Dios ahora te lo ha quitado momentáneamente, pídele al Señor: Señor, a partir de ahora quiero hacer las cosas bien, quiero orar, quiero evangelizar, quiero congregar, quiero servir, quiero apasionarme por la obra y quiero, Señor, si me encuentre la muerte, que me encuentre sirviéndote. Y si tú me permites seguir viviendo, entonces, Señor, quiero seguir viviendo para la gloria tuya. Amados hermanos, Dios es soberano. Dios tiene control de todo en sus manos. Él es el Señor. Él sigue siendo el Señor. Él sigue siendo Dios y nadie puede detener sus santos y benditos propósitos. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque libraste a Jacobo. Lo libraste de las penurias de esta vida. Y él fue a tu presencia a disfrutar del gozo eterno. Gracias porque libraste a Pedro, Señor. Porque libraste de la cárcel a tu siervo, para que siga sirviendo, Señor, para que siga predicando la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque libraste a tu iglesia, edificándola y fortaleciéndola, animándola y llevándola a oración, llevándola a la oración y al servicio. Gracias, Señor, porque tú mostraste quién tiene el verdadero control de las cosas. No son los Herodes, Señor, no son los gobernantes, no son los políticos, no es Satanás. Tú eres Rey, Señor. Tú tienes el control. Bendito Padre, si ahora como iglesia estamos pasando un momento difícil, diferente, como nunca, Señor, en la historia por lo menos de la iglesia moderna habíamos vivido, que ni aún los pastores sabemos, Señor, qué va a pasar y cómo vamos a hacerlo. Pero, Señor, confiamos en ti. Tú no dejarás desamparada a tu iglesia. Tú no desamparas a tu iglesia, Señor. Es tu iglesia, es tu amada, Señor, tu novia. Cuide y bendice a tu iglesia, Señor. Oro por los pastores, oro por las iglesias, oro por los creyentes, Señor, para que nos ayudes y nos fortalezcas y nos guardes en este tiempo. Y, Señor, si en tu misericordia nos concedes el regresar, Dios mío, a tener la libertad de poder salir y evangelizar con libertad y predicar, ayúdanos, Señor, a hacerlo con gozo. Y Dios mío, sea el momento que sea, que tú nos llames a tu presencia, sea hoy, sea mañana, sea de acá muchos años adelante, Señor, que nos encuentres sirviéndote. Concédenos vida, Señor, para servirte. Concédenos vida, Señor, para amarte. Concédenos vida para predicar tu evangelio. Y que así la muerte, la vejez nos encuentre, Señor, sirviéndote, amándote, reverenciándote y confiando en ti. Entregamos, Señor, todo en tus manos y confiamos y nos descansamos en ti. Tú eres nuestro Padre Celestial, nos amas y guardas, Señor, nuestras vidas.
oro, Señor, también por todos aquellos amigos o amigas que nos escuchan, para que sean librados, Señor, de la muerte eterna, por medio de poner su fe en Cristo Jesús, el Salvador de todos los hombres. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gracias al Señor por su bendita y santa palabra. De verdad que es un gozo predicar su palabra, es un gozo estudiarla, es un gozo y nuestro corazón arde de alegría, de gozo cuando escuchamos la bendita palabra de Dios. No por el predicador, hermano, no, el predicador no tiene nada que ver ahí. Por la palabra. El poder es de la palabra. La palabra de Dios es maravillosa. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos. Ya prontos a terminar este servicio. Agradezco a cada uno de mis hermanos. Les mando un fuerte saludo, hermanos. Gracias por estar acompañándonos. Gracias por estar conectados, por permanecer fieles al Señor, por seguir y sigamos juntos congregando, sigamos juntos fortaleciéndonos, sigamos juntos amando al Señor, orando al Señor. Como ustedes ya saben, tenemos esta ya costumbre, esta práctica ya de reunirnos todos los días a las 8 de la noche para orar al Señor. Así que mañana los esperamos a las 8 de la noche para conectarnos nuevamente y poder seguir orando por las diferentes circunstancias y por las diferentes necesidades personales de la iglesia y del mundo perdido. Esta semana que viene, en teoría, es la última semana de cuarentena. Oremos al Señor para que así sea, oremos para que termine la cuarentena y seguramente el restablecimiento de las actividades será gradual, pero sigamos orando para que Dios dé sabiduría al presidente y a los gobernantes, para que todo se haga de una manera correcta y que sea lo mejor para la salud y la vida de todas las personas de este país y de los demás países también. Sigamos orando entonces, hermanos amados, fortalecidos. Esta semana es Semana Santa, así que vamos a tratar de hacer algún tipo de actividad evangelística. Estaba pensando, hermanos, en poder hacer una pequeña conferencia los días viernes, sábado y domingo. Voy a conversar todavía con los hermanos del equipo para ver qué decidimos al final. Es un poco complicado dada la coyuntura, pero bueno, vamos a ver qué es lo mejor para la iglesia, qué es lo mejor también para compartir el evangelio, y ya les estaremos comunicando entre el día de mañana o el día martes al final a qué decisión hemos llegado. Por lo demás, hermanos, sigamos orando, sigamos fortaleciéndonos en el Señor. Si alguien... quiero agradecer también, ¿verdad? Quiero agradecer a todos los hermanos y a algunos amigos que hicieron llegar su donación, su colaboración para las canastas. Pudimos comprar algunas canastas, hermano, con la ayuda de nuestra hermana Marisa. Gracias a Mari también por su sacrificio, su esfuerzo, y pudimos repartir. Ya hemos repartido una cantidad de canastas el día sábado. Vamos a repartir todavía algunas el día de mañana. La prioridad son los hermanos que tienen mayor necesidad, los hermanos que están teniendo grandes ahorita circunstancias difíciles, así que la prioridad son ellos. Estamos repartiéndoles a ellos, hermanos, y estamos haciéndoles llegar esta pequeña ayuda que estoy seguro va a ser de gran bendición. Gracias a los hermanos que han hecho su colaboración, que Dios les bendiga y que Dios les siga bendiciendo y multiplicando. Por último, si todavía alguno de los hermanos está en la capacidad y no lo ha hecho aún, pues ahí colocamos el número de cuenta para que puedan hacer llegar sus diezmos y ofrendas al Señor. Como saben, estos diezmos y ofrendas son utilizados para el mantenimiento de la obra de Dios, para los misioneros a los cuales apoyamos, para los obreros a los cuales sostenemos y para las diferentes necesidades del ministerio. Así que si aún no has hecho llegar tu diezmo, pues puedes hacerlo llegar a esa cuenta que ha sido destinada para ese fin, y todo está ordenado y registrado, así que no hay ningún problema. Si mi hermano tal vez estás sin trabajo ahorita y no puedes hacer ese diezmo, no hay problema, no te sientas mal. Siempre lo digo, no podemos dar lo que no tenemos. De lo que tenemos sí podemos dar lo mejor, pero si no estás recibiendo ingresos, pues es completamente entendible de que no lo puedas hacer. Pero aquellos quienes sí tienen un trabajo, tienen una manera de ingreso, pues animo a los hermanos a que sigamos siendo fieles con nuestra mayordomía. Nada más por el momento, hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Saludos a los hermanos que están
allí conectados, a todos los hermanos que nos están siguiendo. Esta predicación la dejaremos ahí también en la página de la iglesia, también la subiremos al canal de YouTube por si alguien desea verla, escucharla, tal vez no llegó a escuchar toda la predicación, pues ahí pueda conectarse y pueda verla por completo. Muchas gracias, amados hermanos, muchos saludos de parte de mi esposa y muchos saludos también míos, un fuerte abrazo virtual y estemos orando, vuelvo a repetir, porque esta semana sea ya la última de cuarentena y podamos restablecer las funciones de la iglesia del Señor. Muchas gracias, queridos hermanos, nos vemos mañana a las 8 de la noche para orar e interceder como es nuestro deber como iglesia del Señor. Un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga, hermanos, gracias y bye bye.